ideas, recursos y estrategias para facilitar su paso por la universidad. Seminario virtual para los estudiantes Latinx de UMass Boston. Módulo 1, Área Académica. Concebido y dirigido por Reyes Coltelechea, Ana Frega y Alvis Mejía. Narrado por Ferlisa Coma Soto y Reyes Coltelechea. University of Massachusetts, Boston. Bienvenidos y bienvenidas al seminario virtual para estudiantes latines en UMass Boston. Yo soy Reyes Coltelechea, profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos. Este seminario virtual ha sido dividido en 3 módulos independientes. El primero, que es este, trata temas académicos. El segundo trata temas económicos. Y el tercero trata temas sociales y emocionales. El seminario es el resultado de una colaboración entre estudiantes del Departamento de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, consejeras académicas, profesores y especialistas en tecnología de la comunicación. También ha sido posible gracias a una beca del Departamento de Educación de Massachusetts en colaboración con Bunker Hill Community College y el Gaston Institute de UMass Boston. Nuestro objetivo es ayudarle a ubicarse en la universidad y también proveerle con información para que pueda identificar posibilidades y estrategias, soluciones y desafíos para conseguir el éxito en la universidad. Esperamos que pueda consultar los 3 módulos. En la pantalla y debajo de ella aparecen enlaces que le llevarán directamente a los lugares a los que nos referimos. Esperamos que esta información sea de su interés y ayuda. Mucha suerte y bienvenido a UMass Boston. Índice. En este módulo encontrará información sobre la estructura y función de la universidad, los consejeros académicos y profesores, testimonio estudiantil y además el desafío de los cursos a distancia este semestre. Su paso por la universidad requiere una importante inversión de tiempo, esfuerzo, atención y también dinero. Aunque obviamente el área académica es la más relevante para usted en la universidad, el éxito final requiere información confiable y precisa sobre 3 áreas particulares y sus puntos de interconexión. Nos referimos a las áreas académica, económica y social-emocional. Un obstáculo económico puede provocar dificultades académicas, pero también la falta de apoyo social o emocional puede tener un impacto negativo en el desarrollo académico. Y, por supuesto, una dificultad académica puede causar problemas en el área económica y o social emocional. Finalmente, las restricciones de movimiento impuestas por la pandemia de COVID-19 están teniendo un fuerte impacto sobre el funcionamiento de la universidad. Básicamente, todas las operaciones administrativas y académicas se realizan ahora a distancia. No hay tiempo ni espacio físico para charlar con compañeros y profesores, consultar la biblioteca o buscar un lugar solitario y luminoso en que escribir o leer. El acceso a Internet y a la tecnología es ahora crucial para acceder a sus clases y tareas. En esta situación es normal que aumente nuestra inseguridad. La universidad es un centro de enseñanza, capacitación e investigación. Su función es contribuir al conocimiento del mundo y al avance y mejoramiento de nuestra sociedad. Académicamente hablando, la universidad está dividida de facultades o colleges y escuelas o schools que representan diferentes áreas del conocimiento del mundo y la formación profesional. Por ejemplo, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Artes Liberales, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Educación, la Facultad de Administración, entre otros. Cada facultad está dividida en varios departamentos y cada departamento está dedicado a un campo preciso del conocimiento: matemáticas, arte, geografía, educación preescolar, biología, estudios latinoamericanos, antropología
entre muchos otros. Un buen conocimiento del funcionamiento de las áreas académica, económica y social emocional puede facilitar su éxito en la universidad, ayudándole a anticipar o identificar obstáculos y también a localizar los apoyos necesarios para sortearlos. La universidad tiene una doble estructura, académica y administrativa. Por una parte están los cursos, los profesores, los estudiantes, los requisitos, entre otros, pero bajo esta capa está la administrativa, que afecta a todas las actividades universitarias, desde la matriculación a la graduación, pasando por la declaración de una especialidad. Es importante que la conozca también. Algunos estudiantes solicitan entrar directamente a una de estas facultades, pero muchos toman 1 o 2 semestres de clases generales, lo que llamamos General Education Courses, y electivas antes de decidir la dirección que desean seguir. En general, es una buena idea explorar varios campos de conocimiento antes de decidir en qué especialidad queremos concentrarnos. Los profesores están asignados a estos departamentos y son los encargados de crear cursos y programas de estudios, de enseñarlos y revisarlos periódicamente, y velar por su integridad académica. Esta diapositiva muestra parte de la estructura de la Facultad de Artes Liberales, donde hay muchos departamentos y profesores. Es importante familiarizarse con el vocabulario de la universidad: cursos, créditos incompletos, pass and fail, calificaciones, GPA, etc. En la universidad hay 3 tipos de cursos: los cursos de educación general, los electivos y los de especialidad. Cada uno tiene una función particular: contribuir a la formación general del individuo, contribuir al conocimiento del mundo desde diversas disciplinas y formar especialistas en una disciplina particular. Es importante tomar los cursos en cierto orden, según criterios académicos, para asegurarse que usted se matricula en los cursos apropiados cada semestre. Debe usted consultar siempre con su consejero o consejera académico antes de registrarse. UMass Boston es una institución grande con una estructura administrativa complicada. Le recomendamos que usted saque de su tiempo para formar su propio equipo de apoyo y guía desde ahora y lo mantenga hasta su graduación. Acostumbrarse a UMass Boston. Algunos estudiantes vienen directamente de la escuela secundaria, otros de institutos de estudios superiores en otros países, y también muchos llegan después de tomar clases o completar un programa en un community college. Esas instituciones tienen algo en común: los estudiantes deben completar un listado de clases con poca variación y flexibilidad. En comparación con UMass Boston, estas son unas de las diferencias más importantes. Aquí hay muchas posibilidades, flexibilidad y libertad de facilitar sus estudios. En la escuela secundaria, la mayoría de los cursos son fijos, obligatorios, decididos por los funcionarios escolares. Las reglas en la escuela secundaria son iguales para todos. En un community college hay flexibilidad en la elección de clases, pero generalmente hay una estructura administrativa uniforme que se aplica a todos los estudiantes. Al llegar a nuestra universidad, todos los estudiantes siempre notan un cambio fuerte. En UMass, cada facultad tiene una estructura individual, diferentes requisitos y a veces diferentes normas. Y dentro de una misma facultad, cada departamento tiene sus propios requisitos. Pero los estudiantes de UMass Boston no están solos. Existen consejeros académicos que se especializan a guiar a los estudiantes dentro en su paso por la universidad. Hola, yo me llamo Ana Frega y soy la directora de la Oficina de Consejería Académica de la Facultad de Artes Liberales o The College of Liberal Arts. La siguiente sección va a hablar de temas que se aplican a todas las facultades, no solo la de Artes Liberales. Mientras la universidad funciona en forma remota, los estudiantes corren más riesgo de quedarse aislados, sin hacer preguntas y dejando que las cosas les sucedan en lugar de tomar el control, buscar la ayuda que necesitan y las respuestas a sus preguntas.
En esta sección vamos a hablar de la complejidad de la estructura universitaria y qué debe hacer usted para poder navegarla. Vamos a explicar en qué consiste la consejería académica y por qué es importante que usted establezca una relación con sus consejeros. Esto siempre es algo ventajoso, pero es aún más importante durante el tiempo del COVID-19, porque los estudiantes no tienen la oportunidad de hacerles preguntas a sus compañeros después de clase, no pueden pedirle información a gente que se crucen en los pasillos y tampoco pueden asomar la cabeza en una oficina abierta para pedir ayuda o que lo dirijan al lugar correcto. Además de hablar de consejeros profesionales, vamos a explicar la distinción entre un consejero académico y el profesor consejero, y de cómo esos roles se complementan. Vamos a enumerar los otros departamentos que apoyan la tarea académica y explicar qué ayuda pueden buscar ahí. Finalmente, vamos a hablar de su rol como estudiante dentro de esas estructuras académica y administrativa. Nuestro propósito es armarlo a usted de información para que se pueda conectar, que pueda averiguar, que pueda consultar, para que no esté solo o sola. La universidad está remota, pero está abierta. Bienvenidos. Los consejeros académicos pueden ayudarle a entender todos los componentes del currículum que tienen que completar para obtener su diploma. Pueden explicar qué clases son obligatorias o electivas. Pueden ayudarle a entender las reglas de su facultad y departamento antes de planificar su semestre o tomar decisiones importantes. También pueden ayudarle a crear equilibrio entre sus estudios y sus otras obligaciones. Su consejero académico conoce los recursos que están a su disposición dentro de la universidad. Por ejemplo, sabe dónde encontrar la lista de clubs y grupos estudiantiles, sabe qué oficinas se ocupan de pagos, ayuda económica, becas, diplomas, excepciones, entre otros. Sabe qué hay que hacer para acceder a los servicios de salud mental y grupos de apoyo, y sabe a quién dirigirse en caso de discriminación. Los profesores no son consejeros profesionales, pero en ocasiones pueden aconsejar sobre asuntos profesionales, como acerca de cursos de la especialidad, acceso a la escuela graduada, etc. En algunos departamentos, pero no en todos, los profesores actúan como consejeros de los estudiantes que ya han declarado una especialidad. Los profesores pueden escribir cartas de referencia y recomendación. Recuerde que conocer a sus profesores y establecer una buena relación profesional con ellos puede ser una ventaja cuando usted se gradúe. Una de las herramientas que le enseñará a utilizar su consejero es el sistema de información llamado Wiser. Este es el sistema electrónico que se usa para registrarse y para compartir información. En Wiser podrá anotarse en sus clases y retirarse de una clase si le hace falta, ver sus calificaciones, ver si tiene alguna advertencia académica o Early Alert, ver información sobre su cuenta o pagos, su ayuda financiera, tareas administrativas que debe cumplir y encontrará el enlace para hacer la evaluación de matemáticas llamada ALEX. Una de las funciones administrativas importantes que debe aprender con su consejero académico es manejar su audit, un documento electrónico que lista todas las clases y cada requisito que usted debe cumplir para completar su programa de estudios y obtener su diploma. El audit permite ver claramente qué clases necesita tomar, qué opciones tiene para tomarlas y qué cursos usted ya tomó. Puede acceder a su audit a través de Wiser. Cuanto más entienda acerca de la institución, de las expectativas y de los requerimientos que debe cumplir, más empoderado o empoderada estará para tomar buenas decisiones. Entender su audit es parte de este poder. Pídale a su consejero académico que le enseñe a leer y entender su audit. Apoyo académico fuera de las facultades. UMass Boston cuenta con múltiples oficinas y programas de apoyo académico. Estas oficinas trabajan con los alumnos de todas las facultades y los servicios son gratuitos. Tutoring ofrece apoyo a alumnos que necesitan ayuda extra en una clase. El Centro de Reading, Writing and Study Strategies ofrece apoyo en grupo particularmente para la escritura,
pero también sobre técnicas de estudios y cómo optimizar su tiempo de estudio. El Ross Center of Disability Services ofrece asistencia a los alumnos que tienen alguna discapacidad, ya sea física, intelectual o emocional. Career Services ofrece ayuda para buscar pasantías, escribir resumen, entrevistas de trabajo y planes para una futura vida laboral. Y el Student Support Services es un programa para estudiantes que son los primeros en su familia en asistir a la universidad y que tienen ingresos limitados. Por último, Success Boston es un programa para los estudiantes que hayan ingresado a la universidad desde una escuela secundaria dentro de las ciudades de Boston. Estructura administrativa general de la universidad. Debe también conocer las siguientes oficinas. La oficina del Registrar almacena los records y documentos oficiales de la universidad. La oficina de Financial Aid, donde puede hacer preguntas sobre la ayuda económica que se le ha asignado. La oficina del Burses, donde puede hacer sus pagos, cuotas y ver su cuenta. Y One Stop, la oficina central que combina las tres oficinas para poder hacer preguntas sobre las tres diferentes áreas al mismo tiempo. Se puede conectar por chat electrónico en su sitio de web. El rol y la responsabilidad del estudiante. Finalmente, debemos destacar las obligaciones básicas del estudiante. Es responsabilidad del alumno leer su email todos los días, entenderlo y hacer preguntas cuando encuentre algo que no comprenda. Es su responsabilidad pedir citas con sus consejeros académicos, con sus profesores, mandarles correo electrónico con preguntas y mantenerse en contacto con ellos. Es su responsabilidad familiarizarse con Wiser y con su audit. Es su responsabilidad construir su propio equipo de apoyo, conectándose con consejeros, profesores y administradores, exponiendo sus dudas y haciendo preguntas. Dedique un tiempo a conocer a aquellos que pueden ayudarle. Para terminar, hablaremos de tecnología y de cursos a distancia. Debido a la pandemia, la mayoría de los cursos del semestre de 2020 serán en versión remota. Por esta razón, para participar en ellos serán necesarios recursos técnicos en un grado más alto que en un semestre normal. Esto puede crear dificultades adicionales que debemos anticipar. En esta sección pasaremos revista a estos temas. Pero antes, le invitamos a escuchar el testimonio de un estudiante de primer año que tuvo que sortear los problemas de la pandemia y lo hizo con gran éxito. Hola, mi nombre es Darla Castaño y acabo de completar mi primer año en la universidad. Actualmente estoy completando una carrera en biología con un enfoque en premedicina y también estoy haciendo un curso técnico que se puede considerar un minor en lengua española. Personalmente considero que este primer año académicamente fue un poco estresante por el hecho de que me tenía que adaptar a un ambiente académico diferente. Por el otro lado, soy la primera en mi familia en ir a la universidad, lo que significa que no me puedo respaldar en mis padres en este aspecto. Algo que me intimidaba mucho al principio era pedir ayuda, porque para mí yo pensé que pedir ayuda era un signo de ser menos inteligente. Sin embargo, comprendí que pedir ayuda es importante porque nos ayuda a desarrollar no solamente nuestro conocimiento, sino que también nuestro aprendizaje en un área o en un tema en específico. Algo que también hizo este año sumamente estresante fue el hecho de que las clases pasaron de ser en persona a ser en línea. Considero que como todavía no me había adaptado bien a este ambiente académico universitario y tuve que tener aún más autonomía y hacer aún más cosas por mí misma, lo hizo aún más difícil. Por lo tanto, considero que mi primer año no solamente fue estresante, sino también dificultoso, porque me vi muchos días en la cual debía de hacer cosas yo sola y se hacía aún más difícil no solamente contactar al profesor, sino hacerle preguntas y colaborar para un mejor aprendizaje.
Considero que aunque la autonomía que nos otorga la universidad es bueno porque así sabemos que nosotros somos los que tenemos control sobre nuestras metas y qué tan disciplinados somos en las asignaciones y académicamente, pero también como una persona que nunca ha hecho eso, es algo que puede ser sumamente difícil. Muchas gracias. Para tomar cursos en nuestra universidad en el otoño de 2020 será necesario tener una conexión a Internet y un dispositivo, computadora, tableta o Chromebook. No es recomendable utilizar un teléfono, ya que sus funciones son muy limitadas y no podrá acceder a toda la información que necesita para los cursos. Si no tiene acceso a la computadora, tableta o Chromebook, no se desanime. La universidad puede prestarle un Chromebook para sus cursos. No todos los cursos pueden enseñarse en las mismas plataformas y con las mismas tecnologías. Esta diapositiva muestra 3 de las más importantes plataformas utilizadas por los profesores de UMass Boston. Antes de registrarse en un curso, mire en Wiser qué tipo de plataforma utilizará el profesor y aprenda a utilizarla antes de que comience el curso o en los primeros días. Ahorrará mucho tiempo y frustración trabajando en los asuntos técnicos con anticipación. Si usted cree que tendrá serias limitaciones por cuestiones tecnológicas, comuníquese inmediatamente con su consejero académico y con sus profesores para seleccionar sus cursos del semestre de una manera realista. Una de las más importantes plataformas para los cursos de UMass Boston es Blackboard. Desde esta plataforma se puede acceder a la mayoría de los cursos que se enseñarán este semestre. Además, muchos profesores usan Blackboard también en los semestres normales. Dedique tiempo a explorar Blackboard. Este sistema ofrece acceso centralizado para encontrar el contenido de sus cursos y comunicarse con sus profesores y compañeros de clase. Para acceder a Blackboard, bastará con su email y contraseña de la universidad. Para entrar al sistema, vaya a umb.umassonline.net. Le recomendamos que utilice el navegador Firefox o Chrome, que funcionan mejor con esta plataforma. Las teleconferencias con Zoom han sustituido a las clases tradicionales. Su conducta en ellas debe ser igual a la que tendría en un aula de la universidad. Llegue a clase a tiempo. Sea amable. Muestre respeto por colegas y profesores. Use sus audífonos. Haga preguntas. Interactúe con sus compañeros y comuníquese con su profesor. Arréglese igual que haría para asistir a las clases en el campus y acostúmbrese a la cámara. Piense que tanto sus profesores como sus colegas interactuarán mejor con usted si pueden verlo y reconocerlo. Es muy difícil interactuar con una pantalla vacía. Pero si tiene problemas graves con la cámara, recuerde que debe comunicarlo al profesor antes de que comience el curso, ya que en algunos casos la presencia en cámara podría ser obligatoria. Finalmente, use las videoconferencias para asistir a las horas de oficina de sus profesores. Deje que le conozcan. Mantenga siempre una comunicación abierta con ellos, pero especialmente este semestre. Gestión del tiempo. Le recomendamos que siga una rutina y un horario igual que si estuviera asistiendo a las clases en el campus. Consulte su calendario y su correo electrónico de la universidad todas las mañanas y noches. Anote en su calendario el horario de clases, las fechas más importantes, exámenes, ensayos, ejercicios, laboratorios, etc. Ponga una alarma en su calendario anticipando estas fechas y separe el tiempo de sus estudios del tiempo para su trabajo, para fortalecer su concentración. No los mezcle. Herramientas de apoyo técnico. La universidad proporciona programas de software que pueden ayudarle con sus cursos y también ofrece apoyo técnico.
Familiarícese con estos programas antes de que comience el curso. En la pantalla tiene usted los 3 más importantes. Para finalizar este módulo, queremos recordarle que siempre puede buscar la ayuda y el apoyo de su consejero académico y de sus profesores. Mantener una comunicación abierta, positiva y continuada con ellos es fundamental. No dude en pedir ayuda. Para eso estamos.